Era Adán de 130 años y engendró a Set. Era Set de 105 años y engendró a Enos. Era Enos de 90 años y engendró a Cainán. Era Cainán de 70 años y engendró a Mahalaleel. Era Mahalaleel de 65 años y engendró a Jared. Era Jared de 162 años y engendró a Enoc. Era Enoc de 65 años y engendró a Matusalén. Era Matusalén de 187 años y engendró a Lamec. Era Lamec de 182 años y engendró a Noé. Noé nació en el año 1056 desde la creación. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por lo tanto, el diluvio fue en el año 1656 desde la creación. 2 años después del diluvio, en el año 1658, Sem engendró a Arfaxad. Era Arfaxad de 35 años y engendró a Sala. Era Sala de 30 años y engendró a Eber. Era Eber de 34 años y engendró a Peleg. Era Peleg de 30 años y engendró a Reu. Era Reu de 32 años y engendró a Serug. Era Serug de 30 años y engendró a Nacor. Era Nacor de 29 años y engendró a Taré. Era Taré de 70 años o de 130 y engendró a Abram. Abram aparentemente nació en el año 1948 desde la creación. En Génesis 11:26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Leído tal y como está, se tendría que interpretar que fueron trillizos. Entonces, como ese dato es una suposición por la forma en que queda expresado en Génesis 11:26 y no está en ningún lugar de la Biblia, es fundamental el dato que se arroja en Hechos 7:2-4. Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Aquí aparece que Abraham deja la tierra de Harán una vez que muere su padre, Taré, y de allí, de Harán, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a Canaán. Taré vivió 205 años. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Si Taré engendró a los 70 años a Abraham, y cuando partió Abraham de Harán tenía 75 años, da un total de 145 años. 70 años de Taré hasta Abraham, más 75 años de Abraham hasta que parte de Harán. Entonces, habría 60 años que no se explican, sabiendo que Taré murió a los 205 años, 70 más 75 más 60 igual 205, a no ser que Abraham no fuera primogénito y no hubiera sido engendrado a los 70 años de Taré, sino a los 130 años. Efectivamente, Abraham fue engendrado a los 130 años y no a los 70, con el resultado de que nació en el año 2008 desde la creación y no en el año 1948. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Antes que nada, hay que comprobar si el pueblo de Israel estuvo literalmente 430 años habitando en Egipto. Y estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Seguiremos el rastro de Coat. Aquí no dice la edad que tenía, pero es evidente que vivía cuando entró a Egipto. Y los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Finalmente llegamos ya a Moisés. Esta es la genealogía de Moisés: Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, Moisés. Los 3 últimos son los que nos interesan para saber cuántos años estuvieron los hijos de Israel en Egipto. Coat vivió 133 años. Supongamos que entró recién nacido a Egipto. Amram vivió 137 años y Moisés tenía 80 años al dejar Egipto. Por lo tanto, estas son las posibilidades máximas de estancia del pueblo de Dios en Egipto, ya que no tenemos el dato de la edad con la que Coat entró a Egipto. Tampoco sabemos qué edad tenía cuando Coat engendró a Amram, y tampoco sabemos a qué edad Amram engendró a Moisés, pero es evidente que el número de años es mucho más bajo que 350 años. Por lo tanto, es imposible que el pueblo de Israel haya estado 430 años en Egipto. ¿De dónde se cuentan los 430 años?
Entonces Jehová dijo a Abram: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Los 400 años de opresión al pueblo se empiezan a contar desde los 5 años de Isaac con la opresión de su hermano Ismael, y continúan con la opresión de Esaú a Jacob, y así hasta la salida de Egipto. La tierra de Canaán no le pertenece a Abram ni a su descendencia, porque aún Dios no se las había entregado ni a Abram, ni a Isaac, ni a Jacob. Por lo tanto, Abram y sus hijos han vivido en tierra ajena, Canaán, y luego los años restantes de Egipto. Recordemos que Abram sale de Harán y llega a Canaán con 75 años, y 25 años más tarde nace Isaac, y 60 años más tarde nace Jacob, y 130 años después fue la entrada a Egipto, por lo tanto, 215 años habitados en Canaán. 430 menos 215 igual 215 años habitados en Egipto. El comentario de Génesis 15:23 hace resaltar que la declaración de Pablo de Gálatas 3:17 aclaran que estos 430 años incluyen el periodo de llamamiento de Abraham para salir de Harán hasta cuando realmente descendió Jacob a Egipto, 215 años más tarde, y que el intervalo entre la entrada de Jacob a Egipto y el éxodo fueron otros 215 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Abram, de 75 años, sale de Harán en Pascua, e Israel sale de Egipto en Pascua. Por lo tanto, Abram nace en el año 2008 desde la creación. Ahora hay que sumar 75 años, edad a la que Abram sale de Harán, y luego los 430 años, Canaán más Egipto, hasta la salida de Egipto. Por lo tanto, en el año 2513 se efectúa la salida de Egipto en Pascua. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. El templo se empieza a construir 480 años después de la salida de Egipto, en el cuarto año del reino de Salomón, y su construcción se demoró 7 años. Salomón reinó 40 años. El templo se finaliza en el año 11 del reinado de Salomón. Ahora sumemos 2513 más 480 más 7. En el año 3000, o al tercer día, se termina la construcción del templo de Salomón.